Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una manera distinta de aprender desde la casa. Vamos a ver hoy historia y geografía. Recuerden siempre de lavarse las manos correctamente antes de realizar cualquier tipo de actividad para así evitar el contagio del coronavirus. Nuestro tema de hoy es antecedentes ideológicos. Nuestra capacidad nos dice que tenemos que investigar los hechos destacados del proceso independentista de los territorios que conformaban la cuenca del Río de la Plata en la primera mitad del siglo XX. Entre otros indicadores está conceptualizar la ilustración, el enciclopedismo y el liberalismo, enumera características de los antecedentes ideológicos de la independencia americana y establecer diferencias entre el liberalismo social y económico. Vamos a iniciar con la explicación de la clase. El proceso de independencia del Río de la Plata, o de las provincias del Río de la Plata, no fue un hecho aislado que sucedió de un día para otro, sino que obedeció a las ideologías desarrolladas en Europa durante el siglo XVII y XVIII. Europa estaba viviendo una serie de cambios o de transformaciones ideológicas durante estos siglos. Y América no fue la excepción. Estas ideologías, estas corrientes empezaron a llegar a los oídos de los habitantes criollos que vivían en los diferentes virreinatos de América. Entre ellos principalmente el del Río de la Plata, que es el que a nosotros nos concierne. El antiguo régimen, basado en el poder absoluto del rey, fue pasando por fuertes crisis tras la aparición de las ideas revolucionarias, que terminaron por desembarcar en el Nuevo Mundo, o sea, en América, y sus repercusiones no se hicieron esperar. ¿Cuáles eran estas corrientes revolucionarias o estos movimientos culturales que venían atacando, que venían como avalancha hacia América? El primero de ellos es la Ilustración. Es un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa a fines del siglo XVIII. Se caracterizó por su racionalismo, criticismo e idealismo. O sea que era un movimiento que razonaba mucho la situación, criticaba por sobre todo y alzaba el idealismo en las masas. Sus principales representantes fueron John Locke, David Hume, Montesquieu, Voltaire, entre otros. El enciclopedismo es la segunda corriente que estamos estudiando. Fue un movimiento filosófico y pedagógico que se expresó a través de la enciclopedia, obra desarrollada por Denis Diderot y Jean d'Albert. Estos dos enciclopedistas o filósofos recolectaban toda la información que había de la cultura global en una enciclopedia, en un libro grande donde se dividía según las ramas, ya sea geografía, filosofía, medicina, y lo esparcía a la población en general. La gente lo leía y aprendía. Se caracterizó por la divulgación, obviamente porque se esparcía por todo el mundo, y la democratización del conocimiento humano. Estas personas querían que la gente aprenda. Recordemos que en esa época no todos tenían acceso a la educación, solamente unos cuantos. En cambio, la enciclopedia se volvió un libro de acceso gratuito para todos. O sea, vos podías leer o podías interiorizarte sin tener que ir a algún centro educativo o institución. Y el último es el liberalismo. Es una corriente filosófica, económica y política surgida en el siglo XVIII, que hasta hoy en día todavía se utiliza. Paraguay, por ejemplo, tiene muchas ideas del liberalismo, porque se caracteriza por defender las libertades del individuo y se opone a cualquier forma de despotismo. Es decir, de que el liberalismo actúa sobre el individuo, sobre el derecho de Estado. Los países democráticos en su mayoría tienen esta corriente impregnada en su constitución, donde se defiende la libertad de expresión, la libertad de derechos, entre otros. Adam Smith y David Ricardo son sus máximos exponentes.
El liberalismo, a su vez, se divide en dos, el liberalismo económico y el liberalismo social. El primero, el económico, es la aplicación de la teoría del liberalismo en la materia económica. Dentro de este principio se pugna la no injerencia del Estado en las actividades económicas, defendiendo la reducción de impuestos y la libre competencia y el libre mercado. Es decir, de que para todo tipo de actividad comercial o económica, el gobierno no debe de involucrarse en la población. ¿Para qué? Para poder tener así una libre competencia y un libre mercado en los productos. Y el liberalismo social es la aplicación de la teoría del liberalismo, pero en la vida práctica de cada uno de los seres humanos. Predica la libertad de expresión, o sea que podemos expresarnos como nosotros querramos sin, obviamente, faltar el respeto, sin insultar, y de pensamiento, como así también de religiosidad. Tenemos derecho a elegir la religión que nosotros queramos profesar, entre otras libertades más. ¿Cómo influyeron estas corrientes ideológicas en las provincias del Río de la Plata? Luego de comprender las diferentes corrientes ideológicas que surgieron durante la época, nos damos cuenta de que todas se caracterizan por algo en común, la libertad de expresión y la libertad del pensamiento. Estos aspectos llamaron la atención de las provincias del Río de la Plata y demás que estaban sometidas al poder de un monarca y no veían con malos ojos cortar con este yugo absolutista. Es decir, que se dieron cuenta de que podían tener independencia y valorarse por ellos mismos como naciones libres e independientes. Vemos algunas imágenes. Acá encontramos a la derecha los próceres más conocidos de América del Sur. Lo tenemos a José de San Martín, el libertador de Argentina, Perú, Chile. Le tenemos también a Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, a Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el gestor también acá en Paraguay de la independencia. Todos ellos eran doctores, militares, que tenían estas corrientes impregnadas en ellos y que hicieron trabajar en la población para que podamos conseguir la independencia, sobre todo del gobierno español. Y a la derecha podemos ver lo que sería la primera edición o el primer tomo de la enciclopedia, del enciclopedismo, donde contaba con muchos de los conocimientos de los seres humanos. Vamos a realizar las actividades de la autoevaluación, primeramente en el libro, y si no tenés el libro, puedes transcribirlo en tu cuaderno sin ningún problema. Era sobre todos los temas anteriores. Se encuentra en la página 17. Y luego tenemos que resolver las actividades de la página 20 y 21, donde tenemos preguntas, donde tenemos que establecer diferencias y sobre todo hacer un cuadro sobre las corrientes ideológicas. Así que espero que les haya servido muy bien la explicación de la clase, que trabajen, que no dejen que se acumulen sus tareas y nos vemos la siguiente oportunidad. Hasta luego.